A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, sin temores, con evidencias, con pruebas, con documentos. Siempre la verdad, lo que se merece el pueblo ecuatoriano. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema coyuntural con el país. Vamos a tratar sobre la frontera norte. ¿Qué es lo que está pasando con la frontera norte? Vamos a tratar sobre algunas demandas que se encuentran en la Fiscalía, algunas demandas penales que se encuentran en la Fiscalía y que no han sido tratadas como corresponde en contra del expresidente de la República del Ecuador. Para tratar estos temas coyunturales, hoy tengo la suerte, le he invitado a un capitán de la Marina, un amigo, alguien que tuvo incluso disputas en contra del expresidente de la República, que fue incluso destituido, fue metido preso por orden del presidente de la República porque se le enfrentó y le dijo la verdad. Me refiero a alguien muy conocido aquí dentro del país, a nivel nacional y también conocido a nivel internacional. Me refiero a mi amigo, al capitán Edwin Ortega. Capitán, bienvenido a este espacio. Clever, muy amable, siempre gustoso. Todo lo que tiene que ver contigo y con tu lucha, y ahora en este espacio, siempre dispuesto a transmitir al pueblo ecuatoriano no solo el mensaje de esperanza, sino el mensaje que Clever Jiménez ha llevado siempre como bandera de lucha, y es la lucha contra la corrupción. Gracias, Edwin, gracias por estar acá acompañándonos en este espacio. Edwin, yo quisiera que le cuentes al pueblo como antecedente ¿cuáles fueron los momentos difíciles que tú viviste en el tiempo de la Revolución Ciudadana, mal llamada Revolución Ciudadana, en el tiempo en que gobernaba el país o desgobernaba el país el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado? Yo recuerdo, y salió en los medios de comunicación, de que en ese entonces tú dijiste una verdad a través de las redes sociales, mientras el presidente de la República intentaba seguir engañando al pueblo ecuatoriano, porque vivimos 10 años de engaño. Correcto. Él seguía engañando al pueblo ecuatoriano con respecto a las Fuerzas Armadas, a la Marina del Ecuador. Correcto. Tú dijiste una gran verdad. ¿Cuál fue esa verdad que dijiste y qué fue lo que te costó haber enfrentado al presidente de la República a través de las redes sociales con una verdad que tenía que decirse de manera valiente y frontal como lo hiciste tú? Justamente el ejemplo del que yo siempre he manifestado tanto en redes sociales como a los medios de comunicación y al pueblo ecuatoriano. El de Clever Jiménez y el de Fernando Villavicencio, nosotros en el tercero, cuarto, quinto año de mandato de Correa, nosotros creíamos que era una pesadilla, que la vivían ciertos sectores y con los cuales nosotros estábamos en el palco. Nosotros veíamos lo que toda su viacrucis, pero oficiales y tropa con cierto grado de sensibilidad llegamos al punto, Clever, de identificarnos con ustedes y nos sentimos engañados por el correato. Es así que meses antes del terremoto del 16 de abril del 2016, ya se veía venir toda esa estructura que manejaba el libreto de Sao Paulo del socialismo del siglo XXI para implementarse dentro de Fuerzas Armadas. 5 ministros de defensa, ideólogos socialistas a muerte, poetas antimilitares, Ponce, Carvajal, la señora Espinosa y luego el Corcho Cordero para cerrar con broche de oro, como siempre lo manifiesto con el exministro Patiño. Entonces, en estos meses
se hablaba de los 41 millones de los terrenos del ISPA y de la desinstitucionalización del ISPA. Entonces, como soldados sensibles, en democracia, en gobernanza, lo que hicimos fue levantar la mano en reuniones con nuestros jefes. Y en una de esas reuniones, Clever, si tú recuerdas, lo primero que hicieron fue grabarme. Y obviamente la planadora del Estado, que implementó Correa con sus medios públicos, hablábamos del telégrafo, lo mismo que pasó con ustedes, el mismo formato. TV Ecuador, Gama TV, TC Televisión. El Ciudadano, la Agencia Andes. La Agencia Andes, y hay un periodista que siempre se me va y lo tengo en la punta de la lengua, sé que ahora anda asesorándole también al señor Michelena. Gente como ellos eran quienes cobardemente, detrás de una cámara, detrás de un computador, atentaban contra nuestra vida. Me grabaron en la base naval y a la semana, por el terremoto, llegan los correos electrónicos con tintes políticos de Correa Delgado, en lo que obviamente es mi jefe. Hablamos de la magistratura civil administrativa, en el canon de respeto al presidente de la República. Me envía un correo y yo le contesto el correo, sin malas palabras. ¿Qué decía el correo de Rafael El correo... más o menos, yo no creo que te acuerdes exactamente. Les felicito, soldados, pero siempre con la dirección de Jorge Glass, con la dirección de José Serrano. Les felicito, soldados, pero recuerden que ustedes fueron, gracias a la Revolución Ciudadana, al ISPA, entonces siempre fue ese tinte político, ese tinte... Y más aún... O sea, les felicito, soldados, pero no recuerden que yo soy el hombre. Exacto. Y más allá de eso, Clever, les felicito, oficiales, pero recuerden que sin la tropa no serían nadie. Es decir, comenzaron a ahondar la brecha y a dividir entre oficiales. Y obviamente Cordero inició y culminó Patiño con la famosa ley de fortalecimiento del ISPA, en donde prácticamente con temas actuariales le desfinanciaron al ISPA. ¿Recuerdas qué mensaje tú le contestaste en ese entonces? Claramente lo que le indignó a él, producto de lo cual en 2 sabatinas dio lectura a mi carta en la 490 y en la 491, le dije a usted, señor Correa, pare de mentir, sancione la corrupción y respete la institucionalidad de Fuerzas Armadas. Tú más que nadie sabes que es tan cobarde Rafael Correa, que cuando se le enfrenta gente de bien, gente que amamos lo que hacemos, en este caso, cuando fue asambleísta Clever Jiménez, y en mi caso, cuando fui soldado, eso fue lo que más a usted le indignó, que nosotros no fuimos engañados por su demagogia y por su socialismo falseta del siglo XXI. Clever, esto fue el inicio de una persecución sin tregua, porque mis jefes militares lo que hicieron fue ceder ante todos los documentos que venían signados del Ministerio de Defensa. Y Patiño era tan cobarde que él nunca los firmó. Los hizo firmar por el secretario jurídico, como cuando firmaba Mera. Claro. Los secretarios jurídicos Marco Aguirre. Patiño tenía un Marco Aguirre. Al igual que Correa tenía un Alexis Mera. Exacto, en la presidencia de la República. Y cada que fuimos, porque por el audio me llevan a la fiscalía, un grupo por internet, Unidos en Democracia, me pone una denuncia penal por 4 delitos, y entre los cuales el principal era traición a la patria. Traición a la patria. Hasta ahí la Armada, porque levanté la mano por el audio que se filtró en la base. Entonces la Armada para esa época hizo la investigación. Era lo racional, era lo lógico, Clever, buscarle al que grabó. Artículo 289 del COIP, grabar ilegalmente. Lo que te hacía la Senaín, lo que nos hacía la Senaín. Claro que sí. Entonces es tan curioso esto, que la Armada para esa época me facilita patrocinio legal. Yo iba con abogado de la Armada. Pero cuando se abren los consejos de disciplina, el primer consejo de disciplina inadmite
porque obviamente Correa dijo en las 2 sabatinas, sanciónenle, es un sinvergüenza, a este Ortega nunca debieron aceptarle en las Fuerzas Armadas, él ya dio la orden. ¿Y qué hicieron los jefes? Dieron paso al Consejo de Disciplina, pero se olvidaron que el Consejo de Disciplina estaba conformado por oficiales bien parados, que dijeron, no está en los cánones, en la línea jerárquica militar no consta el presidente, se inadmite. No es que le dijeron, vea, Ortega no cometió la falta por decirle mentiroso. Correcto. Sino que dicen, oiga, sanciónele por la vía penal por último, pero nosotros inadmitimos como reglamento de disciplina militar. No había una no procede. Pero Edwin, claro, la intención... ¿Y si sabes lo que hizo después Correa? ¿Qué hizo después? Se va a la Florida, a solicitar medidas cautelares a la jueza Vanessa Wolf en la Valdivia, en el sur de Guayaquil. Una juez de la niñez y la familia, imagínate. ¿Medidas cautelares para qué? ¿Para qué? Para que se realice la audiencia por una acción de protección que solicitaba Correa en contra de mi Consejo de Disciplina. Imagínate. Porque no te sancionaba. Porque no me sancionaba. O sea, porque no me sancionó, le vulneró los derechos a su majestad. Imagínate. Increíble. Eso es. Hay un libretito que Zavala Egas lo hizo rápidamente. Inclusive el doctor Zavala Egas le pensaba defender a los miembros del segundo Consejo de Disciplina, pero fue tan... fue de no creer, fue tan burlesco todo lo que se vivía, que ya todo mundo se puso entre la espada y la pared. Y ahí la Armada, Clever, dijo, Capitán Ortega, viva la fiesta, defiéndase como usted pueda. Porque yo puse un amicus curiae, momento que... Claro. Y puedes creer que no fue el Consejo de Disciplina. No va el segundo Consejo de Disciplina, los miembros, no fueron. Fui yo y casi me lincha todo Alianza País. ¿Sabes lo que hace Julio César Quiñones esa tarde en el complejo de la Florida? En ese entonces gobernador del Guayas. Gobernador del Guayas. De Alianza País. Ese corrupto, y a usted le digo, Julio César Quiñones, corrupto, en la cara, por lo que usted hizo en Monte Sinaí. Ya vamos a hablar de eso algún día. Y sé que usted compró un lindo BMW, cuando yo fui a hacer mantenimiento de mi moto ahí en Ecuavía. Todos sabemos. Y tenemos que hablar de eso en este programa, estimado. Ya vamos a hablar. En algún rato te voy a invitar para que hablemos de todas esas corruptelas. Lo que vos quieras. Por ahora lo que quiero preguntarte, y no quiero pasar este punto, estimado Edwin. Con la acción de protección le da medidas cautelares y me hacen un segundo Consejo de Disciplina. Y el segundo Consejo de Disciplina... 10 días de rigor acabada mi carrera. Pero finalmente yo quiero comentarle al pueblo ecuatoriano para que recuerde, porque muchos sí conocerán, en el caso de Edwin Ortega, él era capitán de la Marina, del Ejército ecuatoriano, hoy ya en servicio pasivo. Un capitán que tenía una carrera brillante, que estaba muy bien dentro de las Fuerzas Armadas y obviamente hoy también perjudicado por la mal llamada Revolución Ciudadana y por un sujeto, hay que decirlo con claridad, un sujeto que se creía dueño del país y que estaba al frente de todos los poderes del Estado, abusando del poder que tenía en base a lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador. Y me refiero al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Aquel que le decía las verdades o le decía mentiroso en su cara era un enemigo para él, y con toda la estructura del Estado, con todo el peso del Estado ecuatoriano, perseguía a quien él creía sus enemigos. No solamente pasó con Edwin, pasó con cientos de ecuatorianos aquí en el país. Por no decir miles. Pero quiero preguntarte, Edwin, y esto es muy importante, en lo familiar, ¿cómo vivió tu familia esta persecución de todo el Estado, de la estructura del Estado, al frente del presidente de la República? Bueno, yo tenía una pequeña empresa que limpiaba cascos de buques, hacía inspecciones subacuáticas, fui declarado proveedor incumplido, el SRI me notificó inmediatamente, y yo tenía una... cuando uno no tiene... recursos ni capital para fondearte o tener el famoso colchón, uno siempre se endeuda y sobrevive. El SRI me dio 24 horas para pagarle $8,000. Tuve que prestar a mis amigos, a mis compañeros, hacer ahí una vaca solidaria. Me hicieron pedazos por todo lado.
amenazas a mi mamá en Ambato. Tú sabes que mi mamá también es una luchadora política, es comunicadora social. Y bueno, mi condición de divorciado, mi ex esposa a cada momento llamándome a pedir de que evite ya estar en los medios para salvar la integridad, salvaguardar la integridad de nuestros 3 hijos. Pero Clever, créeme que la salvación, y tú también sabes que si es que nosotros no exponemos esto ante la opinión pública, no nos vamos a Washington, no nos vamos a recorrer el país, arriesgando, sí, la vida, por supuesto, pero denunciando lo que estábamos pasando, como yo le dije ayer a alguien en algún programa, créeme que estábamos en el listado de los Valdivieso, de los Quintos Pazmiño, que en paz descansen, pero no estuviéramos aquí ni tú ni yo en este programa. En esa entrevista, completamente de acuerdo contigo, Edwin, y es que es completamente cierto. La maldad de Correa, cuando le pone el ojo a alguien y encarnizado jurídicamente por Alexis Mera, el cumplimiento administrativo de Yalc y de Chiriboga y Vaca Mancheno en su momento, operativizado en las fuerzas por los comandantes generales, en el caso de los policías, 30S, polígrafo, desvinculación, pases policiales, en el caso de la Marina, el capitán Ortega, consejos de disciplina, y en el caso de civiles como Clever Jiménez, créanme que todo tenía una estructura como Lavallato para la estructura de Odebrecht. Para la corrupción de Odebrecht, había una estructura de persecución y, por no decirlo, vestirnos con una pijama de madera. A buena hora nosotros somos sobrevivientes y vestimos todavía, estamos en carne y hueso gracias a un Dios que existe, y usted, señor Correa, sabe que va a pagar en la cárcel de la Tacunga todo el daño que nos ha hecho, especialmente a nuestras familias y a las familias de todos los que le dijeron a usted las verdades en la cara. Bueno, puede ser en la de la Tacunga o también puede ser en la de Sucumbíos. Lo importante es de que este individuo que hizo tanto daño al país vaya a la cárcel. Hay tantos crímenes, tantos delitos. Tú mencionabas al periodista Valdivieso, tú mencionabas al general Gabela por denunciar sobre el tema de los helicópteros Drup, pero hay muchísimos más, José Tendexa, hay muchos muertos aquí en el país que sigue en total impunidad esas muertes. Mencionaste tú, estimado Edwin, con mucho acierto, los muertos del 30 de septiembre de 2010. Y tú fuiste el primero que dijiste que fue una farsa, claro. Es que fue una farsa, además lo denunciamos en la Fiscalía y eso nos llevó a una tremenda persecución por parte del Estado al frente del presidente de la República. Y después de casi 5 años te dan la razón. Y ahora nos dan la razón. Pero mira una cosa, Edwin, y tú dijiste una gran verdad, y yo quiero decirle con claridad al pueblo ecuatoriano, tus palabras para mí son completamente sabias cuando manifiestas. Si nosotros no hacíamos público lo que estaba pasando, nuestras denuncias, era más fácil que acaben con nuestras vidas. Fíjate que en mi caso 2 veces intentaron asesinarme. Está denunciado en la Fiscalía. Sorprendentemente la Fiscalía en ese entonces, Galo Chiriboga Zambrano, no hizo absolutamente nada. Claro. Pero claro, nosotros de alguna manera seguimos con vida gracias al poder infinito de un todopoderoso, y creo que en segunda instancia, gracias a las acciones nuestras mismas de haber hecho público todo lo que estábamos denunciando. Claro, difícil. Pero mucha gente decía, es contradictorio, no hables, cállate, ándate. Pero es que estimado Edwin, si tú ya denunciabas el tema y sabías a quién denunciabas, a un Estado, si tú amanecías muerto, era lógico y obvio de que quien te mandó a asesinar era el mismo gobierno que estaba al frente del Estado. Entonces, por eso es fundamental, pueblo ecuatoriano, si alguien tiene una denuncia contundente en contra sobre un hecho de corrupción, no se queden callados, porque si el denunciado o el corrupto sabe que usted tiene esa información, es más fácil callarlo, quitarle la vida, si usted no lo denuncia públicamente y si no lo conoce el pueblo ecuatoriano. Es más complicado que lo maten a alguien que ya ha denunciado la corrupción y que sea claro y que esté en la voz del pueblo ecuatoriano. Estimado Edwin, pero luego de esto, de toda esta persecución que tú viviste, tú presentaste una denuncia en contra del expresidente de la República por delito de odio. Correcto. ¿Cómo está esta denuncia? ¿En qué manos está? ¿Cómo está el proceso? Considero que por la jerarquía que tiene que tuvo el presidente Correa,
o que tiene como expresidente, arrastra a todos. Eso tengo entendido en derecho. Entonces, yo deberé plantear bien esta denuncia nuevamente para que sean llevados por fuero o por jurisdicción de esto, entienden más los abogados, los funcionarios públicos, los abogados militares y los militares. Perfecto. Es decir, la denuncia tendré que ver si es que no fue admitida, ya, que de hecho, mientras estaba Vaca Mancheno seguía dormida. Nada iba a admitirse. Y nada iba a admitirse. Entonces ahora tendré que ver bien con mis abogados en qué situación está. Pero la que más me interesa es la que está en la Corte Constitucional, que la Corte, si no falla la Corte correísta actual, tendrá que fallar la Corte entrante. La nueva Corte. De hecho va a haber nueva Corte. De hecho va a haber nueva Corte en las próximas semanas o meses. Entonces hay esperanzas, estimado Edwin, hay esperanzas de que estos que gobernaron el país por esos 10 años terribles para el Estado, porque no solamente se atracaron los fondos públicos, violaron derechos humanos de cientos de personas y lastimosamente hoy siguen detenidos, siguen en la cárcel gente completamente inocente. Por culpa de aquellos que se creían dueños de la verdad en ese entonces. Dime, Edwin. Mira, Clever, y quiero expresar esto con mucho énfasis al pueblo ecuatoriano. El expresidente Correa no es el único culpable ni el mayor responsable de toda la desgracia que le ha pasado al país, ni de todos los perseguidos políticos como Clever Jiménez. Yo le pido al país que recapacite, y especialmente a los funcionarios de Alianza País y a los funcionarios públicos que aún siguen en funciones en el gobierno del presidente Moreno, que hagan un mea culpa y que ustedes saben bien cuándo y cuántas veces signaron todos estos trámites, cuántas veces dejaron fondeados, escondieron los procesos, cuántos procesos dejaron ustedes descansando en el eterno descanso de los durmientes. ¿Cuántos trámites ustedes no dieron por omisión o por lo que haya sido? Ustedes legalizaron. Y les recuerdo algo, existe el derecho de repetición y todos ustedes tendrán que pagarnos hasta el último centavo a todos los perseguidos políticos o todos los cuales empresas. Mire, Ícaro, claro. Yo estuve en Miami con el comandante Guido Saltos, un señor de la tercera edad de 84 años, con sentencia, porque se inventaron una cuestión del pago a los trabajadores. Es que en el caso... Una familia cuencana envenenada en contra de Ícaro, cuestiones de empresarios. Claro. Los unos eran panas de Correa y los otros eran trabajadores normales como nosotros. O sea, no solamente les quitaron la empresa, no solamente destruyeron la vida, no solamente destruyeron la vida, destruyeron el proyecto de vida, Clever. Les enjuiciaron penalmente. Es increíble lo que pasó en Conversaba el país. ayer con una señora que tenía ¿te acuerdas del tema de doble contabilidad que se llevaban en empresas o en Fuerzas Armadas? Permanentemente. La señora siempre guardaba y se enteraron de que la señora tenía, pero cuando pasa a la Contraloría, mis jefes militares, es de una unidad X, no puedo dar todavía el nombre de la unidad, le culpan a la señora, imagínate, a la contadora, cuando ellos fueron los que usufructuaron las camaroneras, ellos fueron los que usufructuaron en el rancho, ellos fueron los que hicieron y deshacieron con la confronta de la gente. Y obviamente la doble contabilidad. Por ahora te voy a aceptar que no haya que dar el nombre, pero creo que más adelante te va a tocar dar los nombres, estimado. Te voy a dar. Perfecto. Te voy a dar. Estimado Edwin, yo quiero no despedir esta entrevista sin antes preguntarte qué opinión te merece lo que está pasando en la frontera norte. Tú, como un ex militar, un ex capitán de la Marina del Estado ecuatoriano, ¿qué criterio te merece lo que estamos viendo en la frontera? Bueno, hoy con un corredor, o vivimos 10 años con un corredor del narcotráfico. Ayer lo dije en la Tacunga. ¿Qué opinión te merece respecto a esto? Justamente ayer en la Tacunga lo manifesté. Hay un voto de confianza con la posición de mi general Osvaldo Jarrín como ministro de Defensa para conducir las tropas, darles ese eslabón administrativo operativo. Realmente
funcione. Pero mientras existan generales como Merizalde, almirantes como Ruiz, generales como Narváez y generales que sucumbieron y que fueron entreguistas al clientelismo correísta, créeme, Clever, que no va a funcionar ni la mejor de las estrategias. Vuelvo y repito, la frontera norte no se solucionó, tiene una solución militar. El tema en la frontera norte, más allá de que el Ecuador sea uno de los principales corredores para la distribución de droga en el mundo, con pasos legales e ilegales, la solución es, y yo le he invitado, desde ayer lo vivo diciendo, inclusive en redes sociales, a mi general Jarrín, que tiene que reunirse con las carteras de salud, de educación, de bienestar social, de transporte y de obras públicas y ponerse a trabajar en favor de la gente. En la frontera. En todo el corredor fronterizo. Completamente de acuerdo. Clever. Yo creo que estamos completamente y de acuerdo. Turismo. ¿Sí sabías que tenemos el manglar más alto del mundo Claro. en Las Peñas, en Majagual? Vayan, conozcan, ecuatorianos, ustedes funcionarios públicos, vayan a ver las bellezas, los paisajes paradisíacos que tenemos en la frontera norte. Perfecto. En el estero de Ancón de Sardinas y equipando a Fuerzas Armadas y con un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario entre ministerios, de aquí a 10 años, créame que no habrá más guachos. Perfecto. Estimado Edwin, por el tiempo, ya me acaban de hacer la señal sobre el tiempo aquí en el canal, ya saben que en televisión es demasiado corto, y yo quiero simplemente pedirte un último dato que quieres conocer del pueblo ecuatoriano. Yo sé que estás al frente de una organización que se llama Integración Ecuador. Esta es con fines políticos, es una organización civil, de manera rapidísima para que conozca el pueblo. Creo que todos en este país, honestos y que no queremos que se vuelva a repetir la década perdida, somos presidenciables. Todos aquellos que anhelen un futuro mejor para nuestros hijos, hasta el 2021 tendremos que trabajar duro. Te invito, Clever, es una organización que a la postre tendrá que unirse con las organizaciones más honestas, con los movimientos como el tuyo, Pachacuti, movimientos que realmente representen al pueblo y que dejen de lado la partidocracia y todo lo que identifique a la revolución ciudadana. Eso es, por el momento, Integración Ecuador, aglutinamiento de los mejores ciudadanos en miras a las seccionales y en miras al 2021. En todo el territorio nacional. Yo quiero agradecer infinitamente la presencia del capitán Edwin Ortega, un amigo, un patriota que también ha luchado durísimo en contra de la corrupción y en contra de un déspota que gobernó el país por 10 años. Quiero despedirte, estimado Edwin, sin antes no comprometerte para que nos acompañes en una próxima entrevista. Muchas gracias. Y claro, conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar acá en este programa Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,